Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de las vidas de nuestros actores y actrices turcos predilectos. Es un placer tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, sigue generando ríos de tinta y despertando la curiosidad de todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus romances pasados o de rumores infundados. No. Hoy vamos a centrarnos en un aspecto que a menudo se pasa por alto, el apoyo incondicional y, en algunos casos, hasta el heroísmo de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Porque sí, damas y caballeros, hay historias de caballerosidad en la vida real, y esta es una de ellas. Antes de que sigamos adelante y nos adentremos en los detalles más jugosos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Sí, a ti que estás mirando. No te pierdas ni un solo vídeo con exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Dale al botón de suscribirse y únete a nuestra gran familia. Y si te gusta este vídeo, no olvides darle un buen like. Así sabremos que te gustan estos contenidos y seguiremos trayéndolos para ti. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Nombres que evocan recuerdos de risas, miradas cómplices y una química explosiva en pantalla. Su romance, aunque breve, fue intenso y cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Pero más allá del romance existía una relación de respeto y apoyo mutuo. Y es precisamente en esa faceta donde quiero centrarme hoy. Muchos recuerdan a Can y Demet como la pareja ideal de Erkenci Kuş, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre Candivit y Sanem era innegable, y esa magia se extendió fuera de la pantalla. Sin embargo, la fama también trae consigo un lado oscuro, la presión mediática, los rumores y las críticas. Y en este torbellino Can Yaman, en varias ocasiones, salió al rescate de Demet Özdemir. Uno de los primeros incidentes que podemos recordar se remonta a los inicios de su relación pública. Demet, siendo una figura pública en ascenso, se enfrentaba a comentarios negativos y críticas injustas en las redes sociales. Algunos usuarios la atacaban por su aspecto físico, su forma de vestir o incluso por su talento actoral. Ante esta situación, Can Yaman no se quedó de brazos cruzados. Utilizó su propia plataforma para defender a Demet, denunciando el acoso online y pidiendo respeto para su compañera. No se limitó a un simple comentario. Can, consciente de la influencia que tenía, aprovechó entrevistas y eventos públicos para hablar abiertamente sobre el bullying en las redes sociales y la importancia de la salud mental. Animó a sus seguidores a ser respetuosos y a no participar en comportamientos tóxicos online. Su defensa pública de Demet fue un gesto valiente y significativo que resonó entre muchos fans. Pero no solo en el ámbito online Can demostró su apoyo a Demet. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, la presión era enorme. Largas jornadas de trabajo, exigencias creativas y la constante atención de los medios podían resultar abrumadoras. En este contexto, Can se convirtió en un apoyo fundamental para Demet. Según cuentan fuentes cercanas a la producción, Can siempre se preocupaba por el bienestar de Demet, asegurándose de que estuviera cómoda y descansada. Se rumorea que en más de una ocasión, Can intercedió por Demet ante la producción para que tuviera más tiempo libre o para que se modificaran ciertas escenas que la incomodaban. Su preocupación por ella iba más allá de la simple compañerismo, era una genuina muestra de cariño y respeto. Este tipo de detalles, aunque no siempre salgan a la luz pública, demuestran la calidad humana de Can Yaman y su compromiso con el bienestar de las personas que le importan. Otro ejemplo de la caballerosidad de Can Yaman se dio durante un incidente particularmente delicado relacionado con la privacidad de Demet. En un momento dado circularon en internet fotografías privadas de la actriz, algo que obviamente la afectó profundamente. Ante esta violación de su intimidad, Can Yaman no dudó en alzar la voz y denunciar públicamente el hecho. Se pronunció con firmeza condenando la difusión de las imágenes y exigiendo respeto por la privacidad de Demet. Además, se unió a la campaña de apoyo a la actriz en las redes sociales, instando a sus seguidores a denunciar las cuentas que compartían las fotografías. Su apoyo fue crucial para que Demet se sintiera arropada y protegida en un momento tan vulnerable. Pero el apoyo de Can a Demet no se limitó a momentos de crisis o controversia. También la apoyó en sus proyectos profesionales. Tras el éxito de Erkenci Kuş, Demet decidió embarcarse en nuevos desafíos actorales. Can, consciente del talento de su compañera,
la animó a seguir sus sueños y a explorar diferentes registros. Incluso se dice que Khan le dio consejos a Demet sobre cómo abordar ciertos personajes o cómo prepararse para diferentes castings. Su apoyo fue fundamental para que Demet ganara confianza en sí misma y se atreviera a asumir nuevos retos. Esta actitud desinteresada demuestra que Can Yaman, más allá de ser un galán de telenovela, es un hombre generoso y comprometido con el éxito de las personas que aprecia. Es importante destacar que estas acciones de Can Yaman no siempre fueron publicitadas o reconocidas públicamente. Muchas veces, su apoyo a Demet se dio de forma discreta y silenciosa, sin buscar el reconocimiento o la aprobación de los demás. Esto demuestra que su caballerosidad no era un simple acto de marketing o una estrategia para mejorar su imagen pública, sino una genuina expresión de sus sentimientos hacia Demet. Por supuesto, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no estuvo exenta de altibajos y desafíos. Como toda relación, tuvo sus momentos buenos y malos, sus alegrías y sus tristezas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Can siempre demostró ser un hombre leal y protector, dispuesto a defender a Demet de cualquier amenaza o injusticia. Y es precisamente esa faceta de Can Yaman la que quiero resaltar hoy. Más allá de su atractivo físico y su talento actoral, Can Yaman es un hombre con un gran corazón, capaz de actos de generosidad y valentía. Su apoyo incondicional a Demet Özdemir es un ejemplo de ello, y merece ser reconocido y valorado. Ahora bien, mis queridos espectadores, después de este recorrido por los momentos en que Can Yaman salió al rescate de Demet Özdemir, quiero resumir brevemente lo que hemos visto. Hemos constatado que, más allá de la pantalla y del romance que vivieron, existió una genuina relación de apoyo y protección por parte de Can hacia Demet. Desde defenderla del acoso online hasta apoyarla en sus proyectos profesionales, Can demostró ser un hombre leal y comprometido con el bienestar de Demet. Estos gestos, a menudo silenciados por el ruido mediático, revelan una faceta humana y admirable de Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Conocían estas historias? ¿Qué les parece la actitud de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no duden en compartir sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, exclusivas y análisis del mundo del espectáculo turco. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima. Pero esperen, aún hay más. Porque la historia de Can y Demet, como la buena novela turca que es, tiene muchos más capítulos que merecen ser contados. Vamos a profundizar en esos gestos de caballerosidad que a menudo quedaban eclipsados por el brillo de los flashes y las especulaciones de la prensa rosa. Prepárense para más detalles jugosos. Recordemos, por ejemplo, la época dorada de Erkencikus. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno social. Los fans de todo el mundo se enamoraron de Can y Sanem, y la presión sobre Can y Demet para que su romance trascendiera la pantalla era inmensa. En ese contexto, Demet, que era relativamente nueva en la fama a esa escala, se sentía abrumada por la atención constante y las expectativas del público. Can, que ya tenía más experiencia en lidiar con la fama y la atención mediática, se convirtió en su principal confidente y protector. No solo la aconsejaba sobre cómo manejar las entrevistas y los eventos públicos, sino que también la defendía de las preguntas intrusivas y los comentarios inapropiados. Fuentes cercanas a la pareja revelan que Can, en más de una ocasión, interrumpió entrevistas cuando percibía que las preguntas se volvían demasiado personales o incómodas para Demet. Utilizaba su sentido del humor y su carisma para desviar la atención y proteger la intimidad de su compañera. Un verdadero caballero. Pero la protección de Can no se limitaba al ámbito profesional. También se preocupaba por el bienestar personal de Demet. Consciente de que la fama puede tener un impacto negativo en la salud mental, Can animaba a Demet a cuidarse, a descansar y a desconectar de las redes sociales. Se rumorea que Can organizaba escapadas secretas para Demet, lejos del bullicio de Estambul, donde podían relajarse y disfrutar de momentos de tranquilidad juntos.
Estas escapadas, aunque cortas, eran fundamentales para que Demet recargara energías y se mantuviera sana y equilibrada. Un novio atento y considerado. Además, Can siempre animó a Demet a seguir sus pasiones y a desarrollar sus talentos. Demet, además de ser una excelente actriz, también tiene una gran habilidad para el baile. Can, consciente de esta faceta de Demet, la animó a tomar clases de baile y a participar en eventos relacionados con la danza. Incluso se dice que Can le ayudó a Demet a coreografiar algunos bailes para sus presentaciones públicas. Su apoyo fue fundamental para que Demet se sintiera segura de sí misma y se atreviera a mostrar su talento al mundo. Un verdadero impulsor de sueños. Y hablando de sueños, recordemos el momento en que Demet decidió lanzar su propia línea de ropa. Un proyecto ambicioso que requería mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Can, lejos de mostrarse celoso o competitivo, se convirtió en el mayor fan y el mejor consejero de Demet. La acompañaba a reuniones con diseñadores y fabricantes, le daba su opinión sobre los diseños y las estrategias de marketing, e incluso se encargaba de promover la marca en sus propias redes sociales. Su apoyo fue crucial para que el proyecto de Demet se convirtiera en un éxito. Un compañero incondicional. Pero no todo fue un camino de rosas. Como toda relación, Can y Demet también tuvieron sus diferencias y sus momentos de tensión. La presión de la fama, las exigencias profesionales y las expectativas del público a veces hacían mella en su relación. Se rumorea que en más de una ocasión tuvieron fuertes discusiones y que incluso llegaron a plantearse la separación. Sin embargo, a pesar de las dificultades, siempre lograron superar sus diferencias y seguir adelante. Y es que más allá del romance y la pasión, existía entre Can y Demet un profundo respeto y admiración mutua. Se reconocían como profesionales talentosos y se apoyaban en sus carreras. Sabían que juntos eran más fuertes y que podían lograr grandes cosas. Incluso después de su separación, Can y Demet han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado hablar mal el uno del otro en público y han seguido apoyándose en sus proyectos profesionales. Un ejemplo de madurez y profesionalismo. Recientemente, por ejemplo, Can felicitó públicamente a Demet por su boda con el famoso cantante Ouzhan Koch. Un gesto que fue muy bien recibido por los fans y que demostró que, a pesar de todo, Can sigue teniendo un gran cariño y respeto por Demet. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de apoyo, respeto, admiración y caballerosidad. Una historia que nos enseña que incluso en el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo, todavía hay espacio para la generosidad y la empatía. Y ahora sí, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este exhaustivo análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los momentos más significativos de su historia, y que hayan descubierto una faceta desconocida de Can Yaman. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les ha sorprendido la actitud de Can Yaman? ¿Creen que su apoyo a Demet fue genuino y desinteresado? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no duden en compartir sus opiniones. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, exclusivas y análisis del mundo del espectáculo turco. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca termina.